Tenemos un invitado, ya lo tengo a Germán atendiéndolo, cafecito servido, un desayuno con Roque Fernández. ¿Cómo le va, Roque? Qué placer tenerlo por aquí. Bueno, un gusto Buen estar día. acá acompañándolo. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Roque está como precandidato a senador por el Partido Demócrata. Ya hemos tenido algunos de los representantes Sí, de Córdoba aquí. Estamos con Germán para claro. charlar un poquito, de todo un poco, pero por supuesto enfocarnos en lo que es la campaña aquí. Ha resucitado el Partido Demócrata en Córdoba. Sí, efectivamente pudimos resucitarlo. Es una cosa que ha empezado hace 40 días, estuvo aletargado, digamos, sin mucha actividad durante varios años y bueno, afortunadamente logramos la posibilidad de que se nombre un nuevo presidente a través de la intervención, que es Rodolfo Eiben. Y bueno, él me convocó para que ayude a poner en marcha el partido y lo hemos hecho bastante rápido, porque 40 días para armar en una campaña es poco, pero estamos muy activos y muy optimistas. Bueno, quiere decir que se lo resucitó, y por así una forma de decirlo, pero estaba vivo, porque para hacerlo tan rápido había adeptos o había todavía... Hay un montón de gente que recuerda bien el Partido Demócrata, que pertenecieron al Partido Demócrata, que pertenecen al Partido Demócrata, pero el partido en sí mismo no estaba activo. O sea que es increíble la cantidad de gente que dice, sí, yo estuve, o mi papá estuvo, mi abuelo estuvo. O sea, siempre hay como una nostalgia muy buena que tiene el partido, porque fue un partido importante y tuvo hombres muy importantes en la política cordobesa y la política nacional. O sea que es un espacio espectacular para poder hacerlo crecer y generar un espacio político como el Partido Demócrata tradicional siempre fue de importancia y esperamos poder llevarlo a cabo incorporando. Es un partido que vamos a mantenerlo abierto, vamos a estar incorporando mucha gente y vamos a trabajar en política, fundamentalmente porque creemos que la solución de Argentina pasa por la política. Yo sé que la gente está decepcionada un poco por la política, pero no hay otra. Si está decepcionada de la política, hay que cambiar a los políticos y seguir remando Hay que para mejorarla, pero no... Claro, Sí. no se la puede anular, sino que hay que mejorarla. Bueno, hay un auge de la antipolítica también en algunos aspectos, ¿no? Incluso de figuras públicas. Pero ahora, metiéndonos un poquito en la campaña que se está haciendo ahora, con muchos personajes, Germán, como decíamos, vino aquí Eiben y habló un poco de cómo está conformado el partido y cuáles son los objetivos también. Sí, por supuesto que tenemos evidentemente una campaña basada en propuestas, o sea, estamos totalmente fuera de la grieta, no nos interesa tomar partido por ninguna de las dos partes de la grieta y tenemos una serie de objetivos que están muy focalizados en sacar a Argentina de esta crisis, fundamentalmente a través del restablecimiento de empresas que se están yendo, que han desaparecido pymes, que hay multinacionales que todos los días aparece una nueva que se va. Empezó Falabella, Walmart, no sé, todas las aerolíneas, la TAM, United Airlines, en fin, hemos tenido una sangría de multinacionales que son muy necesarias, son las que verdaderamente están en la frontera de la tecnología, permanentemente innovando y creando puestos de trabajo de calidad, que es lo que verdaderamente necesitamos. O sea que todo esto ha sido una consecuencia de las políticas de los últimos años, que ha penalizado mucho a la inversión, o sea, hay una carga tributaria muy importante que hace muy difícil la rentabilidad del capital en Argentina. Y bueno, nosotros tenemos propuestas muy específicas para dar vuelta a ese sistema. O sea, de entrada proponemos eliminar el sistema de retenciones, que pasarlas de lo que están actualmente a un 10% y ese 10% imputarlo a cuenta del impuesto a las ganancias, eliminar el impuesto al cheque. También modificar el nivel de impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos un impuesto a las ganancias que cobra sobre las empresas un 35%. Si a partir de ese 35% que ya le sacaron de ganancia, la empresa quiere distribuirle a los accionistas un dividendo, ese dividendo tiene un gravamen del 10%. Y si el inversionista es un extranjero que confió en el país, le aplicamos el cepo cambiario y no le dejamos distribuir los dividendos. O sea, así es muy difícil que Argentina se convierta en un país atractivo para la inversión. Entonces, esas son todas propuestas que nosotros
las tenemos perfectamente elaboradas, pensadas para inmediatamente abrir el debate en el Congreso. Lo mismo el régimen laboral. Hoy día tenemos un régimen laboral que supuestamente dicen que protegen al trabajador, pero el resultado que tenemos a la vista es exactamente el contrario. O sea, el trabajo se está precarizando como consecuencia de la estructura laboral que ha generado un montón de distorsiones. ¿Cómo se va a poner una empresa a asumir el riesgo de contratar empleados y después, si las cosas le van mal, no puede reducirlo? Sí, usted fue funcionario, fue presidente del Banco Central, nada menos, y fue ministro de Economía de la República Argentina en la década del 90, una década que está marcada en el calendario de la Argentina por distintos motivos. ¿Qué diferencia nota de esa época con esta, con la actualidad? Bueno, la década del 90 fue una década que arranca con una hiperinflación. Sí, claro. O sea que se producen una serie de reformas estructurales, fundamentalmente, si ustedes recuerdan, prácticamente todas las empresas eran fuente de un fuerte déficit del Estado, hubo un proceso de privatización. Las empresas públicas se habían convertido, algo parecido a lo que se está viendo ahora, en un seguro de desempleo. O sea, había un montón de gente que estaba incorporada, se habían puesto montones de precios políticos a los servicios de las empresas públicas que generaban un déficit, ese déficit se financiaba con inflación, y así terminamos en una hiperinflación. Entonces, hubo que restablecer la solvencia fiscal del Estado a través de toda esa reforma. Aparte de eso, la calidad del servicio que prestaban las empresas públicas era pésimo. O sea, los ferrocarriles no andaban y no teníamos teléfono. Aerolíneas también era un problema. O sea, no teníamos puertos, no teníamos aeropuertos, teníamos una situación pésima. Usted habla de déficit fiscal e hiperinflación. Yo le agrego emisión monetaria. ¿Dónde puede terminar un país en una situación así? Bueno, en realidad están vinculados, pero estrechísimamente vinculados. O sea, para darle una fórmula muy, digamos, de almacenero, pero que sirve para el diálogo, Sí, porque no tenemos que ponernos a trabajar con ecuaciones más complicadas. El déficit primario que se genera emisión monetaria, hay que multiplicarlo por 10 y le da la tasa de inflación, más o menos, ¿cierto? O sea, hoy día tenemos un primario de 5%, multiplíquelo por 10, le da una inflación de 50%. ¿Está? Ese todavía está ahí, digamos, como un piso. Porque manejable. Manejable, pero aparte de eso, como se ha emitido tanta deuda, la parte de los intereses no está computado en el primario. Si le sumamos los intereses al primario, se llama déficit financiero en vez de primario. Ese déficit financiero que se paga emitiendo dinero o deuda, hay que multiplicarlo por 10 y entonces de 5 pasamos a 7, a 7 multiplicamos por 10, llegamos a 70% de inflación. ¿Es riesgosa la situación del país? Es riesgosa, ¿por qué? Porque no hay un viso de que esto exista voluntad de pararlo, porque en el diagnóstico, llamémosle oficial, la inflación, la culpa la tienen los comerciantes, la culpa la tienen los empresarios, la culpa la tiene el otro, no ellos que están provocando estos déficits que generan esa inflación tan alta. Por lo tanto, en la medida ¿Cómo puede un gobierno, un Estado, lo que sea, una administración, provocar la inflación? ¿No son los mercados? ¿No es el mercado lo que genera la inflación? No. La inflación es mucho dinero para pocos bienes. O sea, al haber mucho dinero y pocos bienes, lo que pasa es que se divide el stock de dinero por la cantidad de bienes que hay. Entonces, eso es lo que produce el aumento de precios. O sea, si yo duplico la cantidad de dinero en este instante, los precios se duplican. Está directamente vinculado. La inflación es un fenómeno monetario. Los mercados determinan los precios relativos, o sea, cuál es si la manzana está un poco más caro que la pera, de acuerdo a la oferta, a la estacionalidad. Eso es lo que determina el mercado y por supuesto que en los mercados hay distorsiones y hay cosas que corregir, hay monopolio, en fin, hay poderes dominantes, pero la inflación es el aumento sostenido en el precio como consecuencia de la expansión monetaria.
Doctor, siempre se habló de que cuando usted tomó el Ministerio de Economía en lugar de Cavallo, puso el piloto automático. La famosa frase y que la convertibilidad explotó debido a eso. ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo durante esa estancia en el Ministerio de Economía? En realidad el piloto automático se refería bien al hecho de que, bueno, había un tipo de cambio fijo. Entonces hay muchos que les gusta de que no, que el ministro de Economía lo sube, lo baja, lo sube, lo baja, o sea que tenga cierto activismo. Yo le digo, imagínese un piloto de avión que suba los alerones, que lo baje, que esto, que el otro, los flaps, lo que sería el vuelo. O sea, casualmente la estabilidad del vuelo es algo que hay un montón de elementos de control que hace que el avión vaya tranquilo. Pero el otro tema que tenía que ver con el concepto o la idea es que es importante que la economía se base en base a reglas estables. No que haya un funcionario iluminado que esté tocando esto acá, que esté tocando lo otro, porque eso no da seguridad jurídica. No es piloto automático, es establecer las reglas y controlar que las reglas se cumplan. Eso es lo que hicimos. Y terminamos muy bien la década del 90. La década del 90 terminó con 2% de deflación, la economía creciendo. Cualquiera de nosotros podía ir a un banco y sacar un préstamo hipotecario al 10% a 20 años de plazo para comprarnos un departamento o para comprar un auto. O sea, era una economía que hoy día parece que eso solamente ocurre en Estados Unidos o en Suiza, pero eso era Argentina en los 90. En los 90 había ese mercado de capitales, esas eran las tasas y los precios estaban estables o caían ligeramente. Y los niveles de endeudamiento, porque muchos dicen que la estabilidad de la convertibilidad se debía al alto endeudamiento externo. No es cierto, o sea, los datos históricos los confirman. En la década del 90 se termina con una deuda que es 40% del PBI, hoy día es más del doble. Pero ese 40% era más o menos lo mismo que había al principio. Lo que pasa que al principio, al final de los 80, el gobierno anterior, Alfonsín, dijo, bueno, 82% para todos los jubilados, pero la plata no estaba. Y directamente firmó ese tipo de jubilaciones, con lo cual hubo que honrar ese cumplimiento. Pero la deuda fue de Alfonsín y se pagaron con bocones para los jubilados, para verdaderamente cumplir con eso. Y el otro elemento que generó endeudamiento fue las indemnizaciones a los familiares de desaparecidos, que fueron 6.000 millones, que también que no fue que se gastó esa plata, era deuda preexistente que venía de antes, que se le instrumentó a los efectos de cumplir con los compromisos. Pero Argentina mantuvo una política muy cauta, muy prudente durante toda esa década. No hubo un endeudamiento para pagar gastos corrientes ni nada por el estilo. ¿Cómo sale un país? Usted es doctor en economía en Chicago, o sea, tiene mucha experiencia en el tema. ¿Cómo sale un país con un 50% de nivel de pobres? Que se sabe, el número que se sabe. Bueno, de la única manera es crear fuentes de trabajo de calidad. O sea, acá no se sale con planes. Planes nos empobrece cada vez más. O sea, hay que dar planes, hay que asistir a la gente que está en condiciones de indigencia porque no lo podemos abandonar, pero la solución de fondo es crear buenos puestos de trabajo de calidad y eso requiere lo que yo hablaba al principio, directamente permitir que poner una empresa en Argentina sea una actividad rentable para quienes toman el riesgo de poner la plata. Hoy día lo que tenemos es que cada vez vamos a tener una fábrica de pobres porque los que están acá no soportan ese riesgo y se están yendo. O sea, hay que dar vuelta a esto. Hay que salir a través de la creación de puestos de trabajo, de que se creen las pymes, que vuelvan las multinacionales, que se saquen todas las distorsiones que impiden que la economía crezca. Esa es la única forma de salir. ¿No crece por una cuestión ideológica? Yo pienso que la ideología es importante porque si uno parte del diagnóstico que las cosas están mal porque la culpa la tienen los empresarios y hay que penalizar a los empresarios, el otro es el que produce el mal, y bueno, pero el otro es el que está produciendo los puestos de trabajo, es el que permite pagar sueldos y salarios, es el que permite que la economía crezca. Entonces es ideológico en el sentido de decir, acá creemos que cobrando impuestos y administrándola
administrando la plata del Estado y distribuyendo plata a través de planes vamos a resolver el problema. No, estamos directamente asfixiando la creación de riqueza y eso es ideológico porque se va en contra de esa creación de riqueza. Roque, ha sido un placer charlar con ustedes, la verdad que lo escuchaba muy entretenido. Esta nota la vamos a subir a nuestras redes para que puedan compartir y bueno, que sea un éxito la campaña también. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco la invitación. Muchas gracias. Aquí estábamos charlando, desayunando con Roque Fernández, ex ministro de Economía de nuestro país y también ahora precandidato a senador por el Partido Demócrata de Córdoba.